hemos visto a usted marchar. En las marchas patrióticas que se han hecho, usted ha participado, pero también lo vimos marchando el pasado 1 de mayo en una manifestación muy multitudinaria que hizo su partido, ahora Fuerza del Pueblo. Nos gustaría primero hablar de las marchas patrióticas, el mensaje que se quiere llevar y por qué son tan importantes en este momento. Bueno, yo creo que son, o sin el creo, son vitales para demostrar la actitud ciudadana y eso que se ha dicho tanto sobre el temperamento nacional. Las marchas demuestran que hay todo un sentido de respaldo a lo que el ciudadano, no importa el partido que sea, debe ejercitar para la defensa de la nación y de sus atributos. Y déjame decirte, yo pienso que todas las marchas patrióticas han sido afortunadamente exitosas, porque se muestra precisamente ese espíritu ciudadano que te decía, se muestra en toda su dimensión, sin las diferencias pertinentes y obligadas que hay en el espectro social. Entonces, lo importante es el ejercicio de esa ciudadanía en defensa de la nación, con mensajes muy claros, bajo el liderato, yo creo que es fundamental, del Instituto Duartiano, ¿no? Y eso permite que estén presentes ahí, en esas marchas, personas de todo el espectro político de la República Dominicana, que atiende, y eso es muy importante, que atiende que ese es un atributo, un ejercicio que toca a todos los ciudadanos dominicanos, sobre todo a los que se sienten como tal. Y en eso se basa precisamente lo que yo llamo el espíritu de la nación. Sí. ¿Por qué es importante hacerlo ahora? No recuerdo que aquí en mucho tiempo haya una iniciativa de esa naturaleza y cómo la gente lo apoya, se siente el apoyo. ¿Por qué es importante eso ahora y qué motivaciones hay para que la gente tenga que salir a la calle en defensa de la nación? Bueno, pero fíjate un detalle, tú lo has dicho todo en tu cuestionamiento y tu reflexión. No se han producido antes, y yo pienso que se han producido de otra forma, precisamente porque la situación nacional al respecto lo obligan. Y yo te dije que son muy tópicas y enfocadas las razones de la marcha. Cada marcha tiene un discurso demandante de la situación general. O sea que esas marchas no son simplemente una articulación de vamos a marchar y vamos. No. Hay una razón evidente y esa razón evidente tú la conoces, pero yo te la voy a decir. La migración ilegal, la intención de los organismos internacionales y muchos de ellos que quieren precisamente resolver el problema haitiano, el lamentable problema haitiano, entonces a costa de la República Dominicana. Y eso embaraza una situación terrible, porque resulta que querer resolver el problema de Haití con la República Dominicana, y hay que ser, yo creo que muy específico en eso, históricamente, y tú sabes que yo tengo la afición por la historia, históricamente todo lo que pasa en ese desgraciado país, entonces se refleja en la República Dominicana. En este caso hay que tomar muy en cuenta que deben ser pertinentes las observaciones de que nunca ha habido, nunca, una situación tan peligrosa para la soberanía nacional y para la democracia dominicana como la que se presenta ahora. Y me estoy refiriendo básicamente a varios aspectos, no solamente al caso de la migración, de la desmesurada migración ilegal haitiana, me estoy refiriendo a otras muchas amenazas. La amenaza esta de las bandas delincuenciales de Haití, como se reflejan en la República Dominicana, el gravísimo caso del contrabando de todo, no solamente del narcotráfico, sino el contrabando de armas, el contrabando también, la misma trata de personas. Y con la trata de personas, muchos otros peligros que se esconden, como es el peligro latente de la subversión y del terrorismo. Para decirte, es todo un espectro amplio. Pero lo más importante que yo quiero decirte sobre las marchas es
la gravísima amenaza de la migración ilegal. ¿Por qué? Porque la migración ilegal, y esto es fundamentalmente político, se está tragando los frutos de la democracia dominicana, una democracia que le ha costado mucho al pueblo dominicano en 62 años, y te hablo de 62 años, son los 62 años a partir del ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo. La gente lo ve ahora, y sobre todo las nuevas generaciones, como que eso es una cosa que está ahí, latente, en el ejercicio de la democracia. No, eso ha costado mucha sangre, mucho sacrificio y sobre todo una tendencia a la lucha permanente del pueblo dominicano. Y te lo voy a decir menos retórico y más patético. Tú sabes lo que le ha costado al dominicano, por ejemplo, la lucha por el 4%, lo que eso significó, ¿verdad? El debate, la lucha no solamente razonada, sino sostenida de la sociedad para lograr eso. Bueno, por eso está en peligro. Eso está en peligro. ¿Y por qué? Está en peligro por el problema gravísimo de lo que te decía, es que la migración ilegal se está tragando las posibilidades de nuestra democracia, cuando el fruto de esos logros, y ya yo te hablé de la educación, pero hay otros, entonces se está diluyendo. En educación y salud, porque el tema de las parturientas. Por eso te decía de la salud, de la educación, pero hay otras, te decía. Tú sabes lo que costó al pueblo dominicano en un proceso largo y dilatado el tema de la seguridad social, eso, y de la salubridad. Tú sabes lo que ha costado eso, paso a paso. Eso está ahora amenazado, muy amenazado, con el asunto de las fronteras interiores, porque todo el mundo habla de la frontera de Haití y de las fronteras interiores. La frontera dominicana, en un ejercicio estatal muy cuestionado, cruza también esa frontera, cruza por los hospitales y por los centros de atención. Esa frontera cruza por ahí, como también esa frontera ocurre en otro aspecto, que es el mercado de trabajo, que todavía seguimos luchando. Mira, hay una noticia al respecto de hace 1 o 2 días, donde el ministro de Salud dice que el sistema de salud está colapsado por la presencia haitiana. Eso no lo está diciendo la fuerza del pueblo, lo está diciendo el mismo gobierno, como también está diciendo, y esas son las cosas directas, fíjate que se está hablando ahora de la seguridad alimentaria, y hay un déficit en esa seguridad alimentaria de más de 1 millón y pico de dominicanos que están aquejados por la ausencia de una alimentación segura. Y entonces, así en otros aspectos, yo pienso que, mira, yo te hablé del mercado de trabajo. Por primera vez, en el ambiente político, en el espectro político actual, se está hablando, demandando, requiriendo el problema del empleo, del desempleo, porque en todas sus fases y en las actividades principales de la economía dominicana, la mano de obra haitiana ilegal se está haciendo sentir. ¿A despecho de quién? A despecho de los dominicanos. Yo digo, sin caer en el tremendismo que te voy a decir, la presencia ilegal haitiana está lesionando seriamente, muy seriamente, no la riqueza del dominicano, sino la pobreza del dominicano. Y tú lo ves muy cerca de aquí. Tú sales en cualquier semáforo, tú encuentras 10, 12 indigentes. ¿Son nuevos los indigentes? No, pero hay una diferencia ahora, que de esos 10 dirigentes, por lo menos 8 son haitianos ahora. Ay, Dios mío. Entonces, eso es una amenaza. Entonces, fíjate, hay mucha gente que habla de que se debe ser, en este caso, de forma prioritaria a políticos. Yo pienso que no. Yo pienso que uno de los deberes de los políticos, del gestor político, es precisamente tomar la vanguardia de esa situación que amenaza a quién, a la sociedad dominicana, que amenaza en todo caso a la nación. Y en ese criterio, entonces, yo pienso que hay que tomar partido político. Yo lo tomé por la fuerza del pueblo, porque creo en una serie de posibilidades que se abren bajo esa expectativa. Y de todos los puntos de vista, lo primero es
y esto parece una tontería, es el símbolo. La fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo. Bueno, la fuerza del pueblo, el nombre de esa organización, resume precisamente el punto nodal de la democracia, la fuerza que según los tratadistas y según la ley debe estar en el pueblo, con sus representantes, pero debe estar en el pueblo, ¿verdad? Y por otro lado, algo casi poético, el color de la fuerza del pueblo. El color de la fuerza del pueblo, que es la esperanza, el verde, que es el color de la esperanza nacional. Entonces, plantear que ese es un tema que todo el espectro político dominicano, con sus grandes problemas, no es un problema político, no, es todo lo contrario, es un tema fundamentalmente político, del ejercicio político. Mira, hace 2000 años, sin pretender ser historicista, el legislador, uno de los fundadores de la democracia, que es el legislador Solón, decía que el peor pecado ciudadano era no participar en el debate, atraerse del debate por las razones que fuera. Ese es el principal pecado ciudadano. Y aquí, en este momento, no solamente en los preámbulos de un proceso electoral para las elecciones del 2024, ese proceso debe ejercitarse, ¿verdad? Como lo está haciendo la fuerza del pueblo. Y tú me dirás, ¿y cómo lo está haciendo la fuerza del pueblo? General, antes de entrar al tema como partido político, yo quisiera como centrarme en el tema de lo que tiene que ver con esto de la nacionalidad y vamos a llegar ahí. Sí. El tema del muro fronterizo. Sí. Usted lo observa, usted que es un hombre abanderado de ese tema, que se siente que uno lo ve militante de esa agenda, de la agenda nacional, de defender los intereses nacionales como una solución al problema. ¿Y cómo usted ve el avance? De hecho, lo vimos a usted participando en el evento de apertura. Claro. No solamente, y por eso, por haber estado ahí, yo fundamentalmente, y recuerda, que todo lo que era, cada vez que el presidente de la República hablaba del tema, de ese tema, que habló muchas veces, entonces yo respaldaba las cosas que decían que se iban a hacer y no se hicieron. Pero con respecto, o no se han hecho, pero con respecto al tema del muro, mira, yo lo que quiero decirte es que el muro es una aspiración bastante antigua. O sea, en el caso nuestro. Yo te podía poner en muchos otros casos geopolíticos fuera, pero ahora, y a todo hablaste de la estrategia, geoestratégico, ha sido una figura recurrente en la historia de la humanidad, desde hace 6.000 años. Pero lo más importante es que es un tema deseado. Ahora, ¿por qué deseado? ¿Por qué es un tema deseado el muro? Desde antes de la iniciativa de este gobierno con relación a la construcción del muro, que es un muro que va lento. ¿Verdad? Va lento. No, bueno, tú hiciste una mención interesante. Nosotros nos vimos en la inauguración del muro. ¿Y cuánto hace de eso? Hace más de un año de eso que se comenzó ese trabajo, que se hizo un cronograma. A ti se te olvidó que se hizo un cronograma de la construcción del muro. Acaba de declarar las autoridades que no se ha completado todavía la primera fase del muro. Y creo que eran 3 o 4 fases, ¿verdad? Entonces, eso es otra cosa. Pero hay que categorizar el muro para que la gente lo entienda bien. O todos los nombres que se le han puesto. Pues Vera Perimetral, Vera Inteligente, que se lanzó también. Cuando se lanzó el muro, tú recuerdas que el presidente habló de eso. Sí, que era un tema de muro muy inteligente. Bueno, con tecnología. Sí, pero déjame decirte que te decía que no es un tema nuevo en la República Dominicana. Es una aspiración. Ahora tiene una razón lógica. La razón básica, ¿cuál es? Que nuestra frontera, no es en el caso de las fronteras naturales de que hablaba Voltaire, el enciclopedista, ¿verdad? Que hablaba fue el primero que habló de las fronteras naturales. Y las fronteras naturales están basadas en grandes obstáculos naturales, ¿verdad? Pero en el caso nuestro no. Son más de 300 y pico de kilómetros que no tienen esas barreras, salvo en algunas localidades, donde ahí está el antemural de la muralla,
los ríos que están en toda la frontera, a excepción del Artibonito, por ejemplo, son ríos, como dice la novela, que el masacre se cruza a pie. Mira, entonces, desde ese punto de vista, el muro se justifica para crear esas barreras. Bueno, yo recuerdo ¿Y que... eso es suficiente, general, para la seguridad fronteriza? No, déjame decirte que no. Yo te dije que me han preguntado mucho y me preguntan, me vienen preguntando y ahora me lo pregunta y me lo preguntan simplemente por lógica, por sentido común. Y yo te digo a ti que el muro no es la solución, pero es parte importante de esa solución. ¿Para qué? Una de las aspiraciones de la geopolítica, que es delimitar los espacios. Hay que delimitar los espacios por razones de seguridad. Y ese es un dilema que hay que atender de manera... El muro, como se ha planificado, como se ha concebido, responde a esos requerimientos. Ahora yo te digo a ti una cosa. Junto con el muro, sobre el muro, donde tú no puedes abstraer el hombre, del papel del hombre, el papel de las autoridades, entonces está el otro muro que hay que colocar, teniendo ese muro como un punto de señalamiento, en la conciencia nacional. Y conocer detalles de su historia a propósito del muro. Tú sabías, por ejemplo, que la isla de Santo Domingo fue enteramente de los criollos y de los españoles por 200 años, a partir del descubrimiento. Y que en cada uno de los tratados, por las mismas razones que hay ahora, donde está metida de otra forma la comunidad internacional, en el caso de cuando eran muy beligerantes los imperios, tú sabías que a partir de cada tratado, lo que ha ido perdiendo, la República Dominicana ha ido perdiendo territorio permanentemente. Y todavía más paradójico, por las mismas razones. Entonces, ¿qué reclama eso? ¿Qué es lo que reclama eso? Reclama una política de Estado debidamente formularia, donde no haya cabo suelto en esa política de Estado, para que esa política de Estado guíe el accionar de las autoridades, de las Fuerzas Armadas y de todo el que está involucrado ahí, porque fíjate, es muy cómodo entonces que todo recaiga en las Fuerzas Armadas por una razón. ¿Tú sabes por qué? Porque las Fuerzas Armadas son un pararrayo, porque constitucionalmente no tienen voz, porque constitucionalmente no pueden deliberar y son fundamentalmente obedientes. ¿De quién? Son obedientes del poder civil legalmente constituido, y eso entonces lo señala el dedo de la ley al presidente de la República. General, ¿por qué, a pesar de que uno ve una actitud del presidente, por ejemplo, con esta iniciativa de acoger la construcción del muro bajo el nombre de valla doble, perimetral y todo, pero es lo mismo en el fondo, que tiene un discurso bastante ácido con relación al tema de no aceptar deportaciones de ilegales, y todo lo que vemos es un discurso que va en consonancia con su agenda política, que es básicamente la nación, como usted ha planteado? ¿Por qué usted, en lugar de acogerse al gobierno que está haciendo lo que usted entendería en esta materia, decide apoyar otro partido político? E incluso uno quizás lo vería un poco vinculado ahí, porque usted fue ministro durante la gestión de Hipólito Mejía. Claro, y militar por mucho tiempo. Exacto. Sí, es preciso, tú lo acabas de decir. Tú eres un problema para poder conversar con nosotros, porque tú eres muy inteligente y entonces tú respondes en el enunciado de la pregunta lo que es. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste. Una cosa es decir una cosa y otra cosa es realizarla. No, espérese, general, cualquier cosa. Yo le hice la pregunta que él tiene el discurso, y están haciendo cosas. No, fíjate ahora mismo, fíjate lo que ha pasado y vamos a hablar con hechos. Porque yo no tengo información privilegiada, ni inteligencia, porque fui ministro. Yo me nutro con ustedes, los comunicadores, día a día. Y lo que hago es precisamente con esos conocimientos que tú me atribuyes de estrategia, concatenarlos, como me enseñaron a mí, ¿verdad? Y hay que darle seguimiento a las cosas. Pero precisamente tú has hecho una pregunta, yo considero primordial.
¿Por qué yo me voy con la fuerza del pueblo? Ujú. Porque en 3 años de ejercicio, esas cosas que tú dices, y es verdad que yo apoyé en principio, no se cumplen. O se están cumpliendo debidamente las migraciones, las deportaciones de los ilegales. ¿Se está haciendo realmente? ¿O se está haciendo el muro? ¿O se está limitando con el marco de la ley? El problema de la invasión que tenemos en los hospitales, en las escuelas. ¿Se está haciendo algo para eso? ¿Se está haciendo algo? Todo lo contrario, no se está haciendo. Entonces, ¿para cuándo vamos a esperar? ¿Vamos a reelegir las buenas intenciones del presidente? Que yo creo que sí, que tiene buenas intenciones y así se refleja en la comunidad. Todo el mundo, el pueblo dominicano, parte de la naturaleza del pueblo dominicano, reconoce las buenas intenciones, pero tú recuerdas también, como dominicana de pura cepa, que el camino del infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que vamos a reelegir? Las buenas intenciones del presidente. Yo creo que el pueblo dominicano, ya sea por las famosas crisis, etcétera, yo creo que ha sido paciente con un problema, con un grave problema que no admite esa paciencia, porque tú sabes cuál es la parte de la ciudadanía más agredida con esa situación. Es la parte del país grandote, el 70% que es agredido. ¿Por qué? Porque es agredido en el mercado de trabajo, fundamentalmente, en todas sus posibilidades. La migración ilegal, lo último que le está disputando, no es la riqueza, como te decía, es la pobreza del pueblo dominicano. Es hasta esa situación. Entonces, el presidente de la República, don Luis Abinader, ¿qué es lo que dice continuamente? Tiene un discurso, tú lo has dicho, un discurso muy coherente, el presidente, y reiterativo. Ha dicho que la República Dominicana no puede, que la crisis haitiana no puede resolverse en base a la República Dominicana. Y si yo te digo a ti que se está resolviendo. ¿Que se está resolviendo? Pero claro, ay, pero no me asustes, pero se está resolviendo acá precisamente en virtud a eso, se está resolviendo en virtud a eso. Eso no es que va a pasar, es que el peso de esa migración ilegal, que hay mucha gente que habla de 2 millones, de 3 millones, de 4 millones, mira, esa gente está resolviendo. Haití está resolviendo su problema en base a la República Dominicana. En base a la República Dominicana. Eso no es que va a pasar, es que está pasando. ¿Y cuál es el reclamo? Y ya es un reclamo político. Que entonces, bueno, mira, hace unos días también, la Fuerza Nacional Progresista, uno de los partidos del sistema, con pertinencia histórica, ha dicho claramente al presidente ha dicho que hay que comenzar que hay que aumentar las repatriaciones, que hay que controlar la seguridad y una serie de demandas, ¿verdad? Eso me parece a mí una novela que yo leí una vez que se llamaba Juan mientras la ciudad crecía. Y en este caso es el gobierno mientras el problema crece. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución. Bueno, hay un comunicador que acaba de decir que él está harto de las cosas que se dicen y de las que se hacen y no se hacen. Y entonces, ese es el camino. Mi camino ha sido ese. Entonces, en medio de la pasividad, de la tolerancia, que yo creo que es una tolerancia peligrosa. ¿Cómo así? Y complicado. No, entonces déjame completar. ¿La tolerancia de la ciudadanía? No te vayas por ahí. No estoy diciendo, yo estoy hablando de la tolerancia la del ciudadano. Entonces, como ya, y yo estoy bastante mayorcito para eso, yo no puedo creer en cuentos de camino, entonces decidí a lo que decía Juan Pablo Duarte, que hay que tomar partido. Mira, hay un pensamiento de Duarte que yo creo que especifica, que dibuja, que boceta la actitud mía, que es la actitud de los ciudadanos. Duarte hablaba de la lucha de los partidos. Él hablaba de la lucha de los partidos. Y él decía, precisamente, que esa lucha, que es pertinente y legal, y totalmente legal, propia de una democracia que el padre de la patria esbozó, pero
que no tuvo la oportunidad de practicar en nuestro sistema, en los albores, él decía que cuando la lucha de esos partidos lesiona, es claro, el interés nacional, entonces esos partidos se hacen cómplices de un delito de lesa patria. El asunto no es simplemente, nosotros estamos muy acostumbrados a lo que se hace. ¿Y cómo lesiona eso? Y ese es el papel de la oposición, cómo lesiona eso a la gente, al interés nacional. Pero también, y lo que no se hace, y lo que no se acaba de hacer. Eso es fundamental. Entonces, sin tremendismo, tú te alarmaste cuando yo dije que la tolerancia de la gente, no, yo estoy hablando en el ejercicio político y en un tiempo pertinente, porque es un tiempo pertinente, estamos en, ¿cómo que se llama? En la pre-campaña, ¿se puede decir eso? Pues estamos en la pre-campaña. Dicen que legalmente no, pero en la práctica sí. Pero claro. Estamos en campaña, ni siquiera en pre-campaña. Bueno, una campaña que en este caso yo considero necesaria. ¿Para qué necesaria? Y ahí caemos al tema que fuera de orden no llegamos ahorita. Yo pienso, y ese es el principal argumento, que hay que construir una voluntad política con miras a las próximas elecciones que cambie el rumbo pesaroso de la historia. Y cuando yo hablo de historia, me estoy hablando de la suerte de la gente. Sí, y eso es lo propio ahora. Lo más apropiado e interesante de este proceso no es como se dice que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo. No es eso, porque eso es aberrante. Yo lo que te digo a ti es cómo se está empoderando la gente de su propia tragedia, de sus problemas y de una forma cívica importante y democrática. Ahora, ¿qué vamos a pretender? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo? Lo que mucha gente pretende. Que nos abstengamos de ese ejercicio. Eso es imposible. Díselo a la gente que está pasando trabajo por los altos costos de la vida, o díselo a la gente que mira un problema que las encuestas no miran, o que le dan muy bajo, que es el problema haitiano. Así sale qué raro eso, y donde quiera que uno encuentra los grupos hablando de ese problema. Tú lo has dicho, qué raro, Eso llama, pero fíjate, y otros que se reflejan. Y el tema de la seguridad ciudadana. En un caso, yo digo que la policía dominicana siempre ha sido efectiva, y ahora lo es, de forma reactiva, pero no en la disuasión del delito, porque el problema es que el caso de la seguridad ciudadana es más amplia de lo que se... Eso no es un tema simplemente de la policía, no. Es un tema integral, de una serie de agencias que tienen que estar involucradas, y donde la reforma policial no toca. Por ejemplo, yo pienso que la seguridad, el proyecto de seguridad ciudadana debe incluir la inclusión, para usar una palabra que está de moda, la inclusión del sistema correccional,